Hace mucho, mucho tiempo, cuando los cerros aún eran dioses y los ríos hablaban bajo la luz del fuego, existía un sendero sagrado llamado el Camino a los Nacimientos, un lugar donde la tierra regalaba el agua nueva. Hoy en Cualimundo viajaremos juntos por este antiguo camino lleno de presencias guardianes y mucha sabiduría. Antes de que existieran las ciudades, los pueblos originarios caminaban hacia los nacimientos, el sitio donde, decían, la tierra abría sus venas para entregarles agua nueva. Era un sendero especial, un camino donde solo pasaba quien tenía un corazón firme, porque todos sabían que no se caminaba solo. Este peregrinaje no era solo un viaje físico, sino una profunda conexión con el mundo espiritual. Cada paso era una oración, cada respiro un agradecimiento. Los peregrinos avanzaban con la certeza de que el camino mismo estaba vivo, observando y sintiendo su intención. Llevaban consigo ofrendas sencillas, pero llenas de significado a maíz, semillas, plumas de aves sagradas. Entendían que para recibir el regalo del agua, primero debían mostrar su respeto y humildad ante las fuerzas que regían la naturaleza. El camino era largo y a veces difícil, pero la recompensa era el renacimiento, tanto del alma como de la tierra. Los ancianos contaban que, cuando el aire se volvía helado de pronto, algo sagrado estaba cerca. Hojas moviéndose sin que hubiera una brisa fuerte, un silbido extraño del viento que parecía llevar una melodía oculta. Eran señales de que los espíritus guardianes vigilaban el camino. No era un frío que causara temor, sino uno que invitaba a la introspección, a detenerse un momento y agudizar los sentidos. Era el anuncio de una presencia invisible, una entidad que confirmaba que los viajeros no estaban solos en su travesía. Los más sabios decían que ese cambio de temperatura era el aliento de los antepasados, un susurro que les recordaba el propósito sagrado de su viaje. Los peregrinos, entonces, bajaban la mirada en señal de respeto, sabiendo que estaban entrando en un espacio donde el mundo de los vivos y el de los espíritus se tocaban sutilmente como dos nubes que se encuentran en el cielo. La aparición más antigua era la del guerrero del agua Non, un hombre alto, cubierto con piel de jaguar y sosteniendo una lanza de obsidiana. Nadie sabía su nombre, nunca mostraba su rostro, solo caminaba lentamente, como buscando a su pueblo entre la oscuridad. Su figura imponente no inspiraba miedo, sino una profunda reverencia. Era un guardián silencioso, una sombra protectora que emergía de la penumbra para asegurar que solo los corazones puros llegaran a su destino. La piel de jaguar que lo cubría simbolizaba la noche y el poder de la tierra, mientras que su lanza de obsidiana representaba el filo de la voluntad y el sacrificio. No era un espectro amenazante, sino un centinela eterno, cuya tarea era velar por el equilibrio del sendero sagrado. Dicen que si un peregrino lo miraba, el guerrero levantaba la mano pidiendo silencio, y si obedecían, el camino se volvía corto y seguro. Pero quienes lo ignoraban desaparecían entre los mezquites sin dejar pista alguna. El gesto del guerrero no era una orden, sino una invitación a escuchar, a sentir el pulso del camino. Aquellos que entendían el lenguaje del silencio y mostraban respeto eran bendecidos con un viaje sin contratiempos, como si el sendero mismo se encogiera para facilitarles el paso. En cambio, la soberbia o la incredulidad eran castigadas. Desaparecer no significaba una muerte violenta, sino ser reclamado por la naturaleza,
perderse en el laberinto de matorrales y sombras del que el guerrero era amo y señor. La leyenda servía como una advertencia en lo sagrado. La humildad es la única brújula que te guía a salvo. Otra aparición hablaba de la doncella del manantial, un espíritu joven que llegaba cuando el cansancio vencía a los caminantes. La hemos visto con un manto blanco de fibras de maguey, decían, con cabello oscuro como el agua profunda y una piedrita verde brillando en su frente. Su presencia era un bálsamo para el cuerpo y el alma agotados. Aparecía con la suavidad de la niebla al amanecer, sin hacer ruido, simplemente estando ahí. El manto tejido con fibras de maguey representaba la conexión con la tierra y la generosidad de las plantas que dan sustento y abrigo. Su cabello, tan oscuro y brillante, evocaba las profundidades misteriosas de los cenotes y los ojos de agua, y la piedra verde en su frente, un jade o una turquesa, simbolizaba la vida, la fertilidad y la promesa del agua que esperaban encontrar al final del camino. Era la personificación de la esperanza. La doncella del manantial nunca hablaba, solo caminaba unos pasos adelante, guiando al viajero por senderos que solo los antiguos dioses conocían. Pero si alguien intentaba tocarla, su figura se deshacía como humo en el aire, dejando solo el aroma de flores de noche. Ella no era una guía física que se pudiera seguir con los ojos, sino una presencia que se sentía con el corazón. Mostraba atajos invisibles, rutas seguras que serpenteaban entre las rocas y evitaban los peligros. Su guía era un regalo, no una obligación. El intento de tocarla, un acto de posesión o de incredulidad, rompía el encanto. Su disolución en humo era un recordatorio de su naturaleza etérea, de que los espíritus no pertenecen a nuestro mundo tangible. El aroma a flores nocturnas que dejaba tras de sí era su firma, una estela perfumada que confirmaba que su ayuda había sido real, aunque su forma fuera inalcanzable. Cuando los peregrinos llegaban a los nacimientos, los primeros hilos de agua corrían entre las piedras. Allí se escuchaban gemidos, voces que parecían venir desde dentro de las mismas rocas. Estos sonidos no eran lamentos de dolor, sino una comunicación ancestral. Eran susurros que contaban historias de sequías y sacrificios, de la lucha eterna por preservar el don más preciado. Los sabios explicaban que eran los guardianes del agua, hombres y mujeres que un día dieron su vida para mantener vivo el líquido sagrado en tiempos de sequía. Sus espíritus se habían fusionado con el manantial, convirtiéndose en su voz eterna. No lloraban por tristeza, sino para recordarnos que el agua es un regalo que debe respetarse como se respeta a un dios. Cada gota que brotaba era una memoria, cada murmullo una lección sobre la fragilidad y la fuerza de la vida. Año tras año, los pueblos seguían caminando hacia aquel sitio. Llevaban maíz, flores y copal. Sabían que los espíritus los observaban, pero no había miedo, solo respeto. La peregrinación era un ciclo, una renovación del pacto entre los humanos y lo divino. Las ofrendas no eran un pago, sino una muestra de gratitud. El maíz representaba el sustento, las flores la belleza efímera de la vida, y el humo del copal era el vehículo que llevaba las plegarias hasta el cielo, purificando el ambiente y abriendo un canal de comunicación con los guardianes. Los peregrinos sentían las miradas invisibles sobre ellos, pero éstas no eran amenazantes. Eran los ojos de los abuelos, de los protectores, que velaban porque la tradición se mantuviera pura. En aquellos tiempos, cuando la noche era más oscura y los dioses caminaban más cerca,
Los peregrinos sabían que en el camino a los nacimientos, la vida y el espíritu eran uno mismo. Y dicen que incluso hoy, cuando alguien camina por ese sendero, puede sentir que no va solo, porque en cada paso alguien del otro mundo camina con nosotros. Alguien que cuida, alguien que guía, alguien que recuerda que el agua es vida. Aunque los tiempos han cambiado y las ciudades han crecido, la energía de ese lugar sagrado permanece intacta. Los espíritus no han abandonado el camino. Siguen ahí, esperando a aquellos que caminan con el corazón abierto y los oídos dispuestos a escuchar el lenguaje del viento y de las piedras. Quizá ya no vemos al guerrero del agua o a la doncella del manantial, pero su presencia se manifiesta en la paz del paisaje, en la frescura inesperada del aire, en la intuición que nos guía por el sendero correcto. El camino a los nacimientos sigue siendo un puente entre dos mundos, un recordatorio perpetuo de nuestra conexión con la tierra y con nuestros antepasados. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de memoria y respeto. No te pierdas nuestras próximas leyendas y tradiciones de México. Cualimundo te espera.